tanto mayéutico, entendería yo entonces. Bien, quiero invitar ahora al profesor Mauricio Mancilla para que tenga la gentileza de presentar a la profesora Diana Aurenque, quien nos ofrecerá la conferencia ¿Por qué las humanidades médicas? Intersecciones médico-filosóficas y bioéticas. Profesor Mancilla, por favor. Muchas gracias. Bien, para mí también es un honor presentar a la profesora Diana Aurenque, con quien comparto una amistad de hace ya bastantes años, y quien es además una de las voces más significativas en el campo de la filosofía contemporánea chilena. Diana se formó en filosofía en la Universidad de Santiago de Chile, luego se trasladó a Alemania, donde se graduó como doctora en filosofía en la Universidad de Freiburg, y más tarde obtuvo su habilitación en ética médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tübingen. En Alemania se desempeñó como profesora en el Instituto de Ética e Historia de la Medicina de la Universidad de Tübingen e impartió seminarios de filosofía y ética en las universidades de Freiburg y también de Stuttgart. En 2015, de regreso en nuestro país, obtuvo una plaza como profesora en la Universidad de Santiago de Chile, donde además fue vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades y la primera mujer en dirigir el departamento de filosofía de esa universidad. Y desde ya de mayo de 2024, es directora del Centro de Estudios de Ética Aplicada, el CEDEA, de la Universidad de Chile. Su obra se ha distinguido por un esfuerzo en situar la reflexión filosófica en el corazón de las prácticas médicas, partiendo de la base que la medicina no solo es un ejercicio técnico, sino también un ámbito donde se juegan dimensiones epistémicas, éticas y estéticas que son fundamentales para la vida humana. En primer lugar, su aporte epistémico se manifiesta en la forma que ha problematizado los fundamentos del conocimiento médico. Diana explora la relación entre ciencia y práctica clínica, destacando cómo los modelos explicativos biomédicos no se agotan en la experiencia que vive el paciente. Su reflexión se centra en el reconocimiento de que el saber médico debe abrirse a la pluralidad de perspectivas y métodos, incorporando tanto la evidencia científica como la interpretación situada de cada caso clínico. En segundo lugar, su dimensión ética se expresa en la preocupación por la dignidad del paciente y el carácter moral de las decisiones médicas. Diana enfatiza la necesidad de una medicina que no reduzca al ser humano a un mero objeto de intervención, sino que lo reconozca como sujeto de cuidado. Y desde esta perspectiva destaca la relevancia de la autonomía, el respeto y la responsabilidad compartida en la relación médico-paciente. En tercer lugar, su aporte estético radica en la recuperación de la visión de la medicina como arte del cuidado. Diana señala que la experiencia de la salud y de la enfermedad está atravesada por dimensiones sensibles, narrativas y simbólicas que requieren ser pensadas más allá de la lógica técnica. La estética, en este sentido, se entiende como la capacidad de reconocer la forma en que la vida se expresa en su fragilidad y en su búsqueda de sentido. Con estos tres ejes, la profesora Aurenque nos invita a pensar la medicina como un espacio donde convergen conocimiento, ética y estética, y su obra se ha constituido en una referencia imprescindible para quienes buscan comprender la medicina, no solo como ciencia, sino como una práctica humana integral, abierta a una reflexión filosófica más profunda. Profesora Aurenque, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Estamos esperando. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Gracias, Mauricio, por esa tremenda y generosa presentación. Estoy muy contenta de estar en Valdivia nuevamente con amigos, muchos amigos, respetados profesores, y con todos ustedes, ¿no? Están cargando mi presentación. Por eso les voy a pedir unos minutitos de paciencia con eso. Bueno, la presentación en realidad ya adelanta un poco lo que nos convoca. Yo había pensado hacer preparé una presentación PowerPoint para que fuera algo un poquito más dinámico, pero mientras se prepara no tengo problema en adelantar, ¿no? La idea es un poco tampoco no
no perderme de repente en este tema. Como Mauricio generosamente explicó, el tema me apasiona desde hace bastante tiempo, ¿no? Estudié filosofía y luego tuve la fortuna de no solamente hacer el doctorado en Friburgo, sobre Heidegger, ¿no? La ética en Heidegger normalmente no tiene mucho que ver con temas médicos. O sea, es curioso porque acá estoy sentada con alguien que estudió medicina y de medicina por la psiquiatría entró a filosofía, pero es algo inusual cuando uno estudia filosofía hacer el giro, excepto que sea porque Heidegger, luego porque estudió o digamos, Heidegger es particular, digamos, ¿no? Hizo todos estos trabajos con Medard Voss y la psiquiatría en Suiza, pero yo nunca pensé desde la filosofía llegar a la medicina, eso quiero decir. Y fue una cosa muy curiosa e inesperada hoy, tantos años después, estar inaugurando un programa sobre filosofía, medicina y con el experto quizás más, o no quizás, sino más importante también en Chile sobre este cruce, filosofía, psiquiatría, ética, ¿no? Entonces, felicidades también por hacer esto. O sea, yo digo las vueltas de la vida. Yo me fui a doctorar sobre Heidegger y termino haciendo ética médica, filosofía de la medicina, en fin. Entonces, ¿por qué las humanidades médicas? Yo quería partir diciendo, primero, ¿por qué yo voy a hablar esa justificación? Que soy filósofa. Y ya decirlo es una patudez, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a convencerle a médicos de que las humanidades médicas son importantes? De partida decir que soy filósofa ya es una patudez, insisto. Entonces quería decirles que fue desde esta maravillosa e inesperada posibilidad que tuve de ser discípula de un médico y filósofo, similar al profesor Dörr, que era Urban Wiesing, que estudió medicina, luego filosofía, y él, recuerdo que yo hice el doctorado y buscaba en la cátedra el llamado, decía, buscamos filósofos o médicos para una plaza de habilitación, expertos idealmente en Nietzsche, y yo decía, esto no puede ser, porque necesitamos personas que piensen sobre salud, medicina y que trabajen con nosotros en la Facultad de Medicina. Yo decía, esto no está pasando, ¿no? Y ahí me formé en ética médica con un médico filósofo en el Instituto de Ética e Historia de la Medicina. Entonces ahí aprendí con este médico, que es una eminencia, que era discípulo también de Wolfgang Wieland, y que tenía toda una lectura de que y esto quería contarles, de que la medicina no era ciencia natural, no era un arte, no era técnica, sino que es una ciencia práctica. ¿Qué significa esto? Una ciencia deliberativa, es decir, una forma de reflexión sobre asuntos prácticos y que implica responsabilidad y decisiones sobre la vida de las personas, ¿no? Esto de tomar decisiones sobre la vida de las personas, con peso normativo. Nunca aplicación de la ciencia natural. Nunca una reflexión que calcula, que solo cuenta, que solo tiene una red digamos, de medición. Y que es un error importante creer que la medicina es aplicación de la ciencia natural. Y que él como médico en Alemania y en todas sus conferencias y todo su equipo, su gran lucha es siempre decir la medicina no es aplicación de la ciencia natural, no es técnica, con todo respeto a la técnica. Y a lo más, en la tradición también de Hans Jonas, es una técnica especial en el sentido de un arte especial, un saber arte que dialoga con la naturaleza, con lo natural, pero con un material especial que es justamente la persona, lo orgánico, ¿no? Entonces, primero era eso, ¿no? De por qué, para ordenarme, ¿por qué las humanidades médicas? Primero porque la medicina y las humanidades no están en una pugna. Eso es lo que yo aprendí siempre con este médico, filósofo, mi maestro, porque la medicina no es una ciencia natural, insisto, es una ciencia
práctica en el modo que Aristóteles entendía una ciencia práctica, como la ética, como la política. Esas son ciencias prácticas. La ciencia teórica es la ontología, la teología, en ese sentido de saberes. La ciencia natural, podríamos, la física, como pongámosla en ese lugar. Entonces él escribía y se esforzaba mucho en decir la enfermedad, por lo tanto, no es un hecho bruto, definitorio de un estado que hay que trabajar, que hay que tratar. No tiene una validez normativa como un problema que el médico tiene que tratar, sino es porque hay una valoración en el paciente, ¿no? Y un paciente que también está en una relación con otros, en un país, en un contexto, en una era. Es decir, lo sano y lo enfermo, no por estar ontológicamente en un cuerpo determinado, valen como justificativos para hacer o deshacer ciertas, o hacer ciertas cuestiones médicas. Esto no significa que todo es subjetivo. Eso no era lo que me decía digamos, mi mentor. No sé si todavía no. Pero eso me parecía importante, ¿no? Que en el fondo no se trata, me estoy ordenando acá con los contenidos, Urban Wiesing, y su hermano se llama Lambert Wiesing, y también es profesor, pero él hace estética. Y bueno, tiene millones de libros como todos estos monstruos alemanes, con todo respeto. Y uno de sus últimos libros se llama Indicación, o sea, indicación, diciendo que precisamente lo que justifica la práctica médica no es tanto el concepto de salud o enfermedad, porque al final son conceptos variables, ¿no? O sea, vemos cómo, como decía también el profesor Döer, no solo en el terreno de la salud mental, sino también en el cuerpo, ¿no? Sí, es muy curioso. Para ciertas culturas, ciertas condiciones, o en ciertos contextos climáticos, quizás ciertas condiciones son mejores, pero en otros climas o en otras regiones serían un problema, ¿no? Pero la indicación médica es algo que igual es mandatorio, ¿no? Entonces, él dice, no importa la salud o la enfermedad como algo localizado en el cuerpo, como algo medible, porque eso puede ser también bastante opresor, por así decir, ¿no? Y mantiene, o digamos, nos mantiene pensando que el cuerpo del ser humano es estandarizable. Y si bien es cierto que una aspirina tiende a ayudar al cuerpo, y si bien es cierto que hay ciertas terapias que por lo general ayudan, no es siempre así, ¿no? No es siempre el caso. Hay una dimensión absolutamente irreductible del bienestar y de la percepción de salud y bienestar, y ya no quiero decir bienestar, de salud de la persona, que queda fuera de lo que podemos simplemente estandarizar mediante una terapia, una pastilla o un diagnóstico estándar, ¿no? Entonces, lo que quería decirle un poco que de lo que yo aprendí, o lo que puedo decir en esta escuela de Tübingen, es un poco lo que también decía antes, se comentaba un poco, y creo que lo decía Alejandro, el estatus de la medicina, el estatus epistémico es una de las grandes preguntas que la filosofía o el diálogo entre filosofía y medicina tiene que hacer, ¿no? Es ciencia, es arte, es técnica, y como yo digo, yo adhiero mucho y creo que es una buena aproximación a entender esta forma de ver la medicina como lo hacía mi maestro, que también no es solo él, es una corriente de estos pensadores. Y lo bueno que tiene entenderla así es que ya no es tan difícil entender la esencia profundamente ética de la medicina. Porque si uno ve que la medicina no es aplicación de una ciencia natural, sino una deliberación normativa, entonces es obvio que hay valoraciones permanentemente, ¿no? Y valoraciones que no están en que la tarea es que el hígado es lo que debemos. No, el hígado no tiene que ver con la función del órgano, no tiene que ver con este tipo de cosas, perfecto, gracias, sino que tiene que ver con otras cosas. ¿Qué es la técnica? Nunca pensé que como heideggeriana decir esto, la técnica. Ya, ahí está. Igual a los que están acá quizás, pueden verlo acá.
¿Sí? ¿Tú? Bueno, para que ustedes lo vean como quieran aquí, mis queridos colegas. Ya. ¿Y esto cómo lo hago para atrás? ¿Cómo lo hago? Yo lo hago. Ya me ha ayudado tanto, pobrecita, con la frase. Perdón. Yo lo hago, no te preocupes. Ya tengo esto. Yo lo hago. Lo hago para atrás. Ahí está. Ya. Gracias, perdón. Yo lo hago feliz. Ah, ¿se puede? ¿Me odian? Perdón. Ya. Gracias. Otro tema, que la tecnología es muy difícil. Y ahora se cae todo. Una pequeña oración para que funcione todo. No, parece que no. Yo creo que Lo dejamos así, ¿no? Sí, no importa. ¿Serio? No, ahí está bien, está funcionando. Ya. la era de la Avancemos Tecné. nomás, así, no importa ya, no quiero más. Así está bien. Y yo voy a con eso nomás. Ya decía, ¿por qué? Ah, ya decía, lo que no quiero es como uno podría tomar muchas fuentes, filósofos que no conocen la medicina, yo creo que es cuestionable. Está lleno de filósofos que han hablado de la medicina. Y me encanta, es interesante. Pero realmente es cuestionable. A mí me encanta Habermas, pero cuando uno ve, por ejemplo, o no sé si han leído el libro del 2005, que se llama, es una crítica a un libro de Sloterdijk, sobre la distinción entre lo natural y lo creado. Es un libro bastante discutible, donde se ve como Habermas no conocía realmente el debate de la medicina genética, ¿no? De la eugenesia, y uno se da cuenta ahí que en realidad los filósofos son personas muy inteligentes, pero uno no puede hablar de todo si no está informado respecto del avance de las ciencias, ¿no? Entonces ese libro fue un error. Entonces, como digo, este es mi mentor, Urban Vissing, y estos son algunos de los libros que les contaba. Este es Indicación. También fue uno de los últimos encargados de hacer toda la revisión de la Declaración de Helsinki. Fue el presidente también de la Comisión de Ética de la Cámara de Alemania. Es un hombre muy, muy respetado y activo todavía creo que le queda como un último año de profesor en la Universidad de Tübingen antes de jubilarse. Con él me habilité justamente sobre este tema de la crítica médica moral de Nietzsche, origen, significado y efecto. Y ahí fue como yo entré un poco en esto de pensar la relación entre filosofía y medicina, pero no con esta sola aplicación, sino entender cómo realmente un filósofo, que, como en el caso de Nietzsche, puede realmente dialogar con la medicina, cuánto tomó realmente en el caso de él, de la medicina fisiológica del siglo XIX, y cuánto también él intentó con su filosofía hacer una propuesta filosófica médica. Ahí yo les voy a hablar un poquito de eso, y cuánto podría ser interesante quizás para la filosofía. De esto ya les conté un poco, así que no lo voy a repetir, se las voy a dejar también para que no, como lo hablé, no sea aburrido repetir y no apoderarme mucho del tiempo. Como les decía, sí es cierto entonces que la filosofía es una ciencia, la medicina es una ciencia práctica, al modo de esta distinción aristotélica muy antigua, que dice que la ciencia práctica es la ciencia que tiene que ver con las decisiones, la deliberación sobre cuestiones que tienen que ver con lo bueno, lo malo, las cuestiones de la ética, las cuestiones de la política. Se entiende por qué la medicina siempre ha sido una disciplina con un código ético, ¿no? Hipócrates. Más allá de que el código hipocrático ha ido siendo renovado, cambiado, es curioso que una de las profesiones más antiguas haya tenido esta
este código, ¿no? Quiere decir, o refuerza un poco esta idea de que la medicina no es simplemente una técnica, sino que es una técnica o es un saber con un mandato especial. Por lo mismo o queda más claro cuando uno entiende también que la medicina es una profesión liberal, ¿no? Es decir, una profesión que en todas partes del planeta sigue un cierto código, una cierta ética, esto del ethos médico, y que tiene que saber respetar, ¿no? Esto se muestra sobre todo esta idea de que aun cuando en distintos países del mundo, puede ser Chile, Ecuador, este programa, ¿no? Que es internacional, por más que uno pueda decir no tenemos claro, porque es un mundo pluralista, ¿no? Podemos tener claro que en ninguna parte va a ser irrelevante el no dañar a un paciente o que va a ser irrelevante no respetar la autonomía. O sea, son cosas que son fundamentales. La clave de ayudar a un paciente va a ser fundamental en todo caso que uno hable de lo que en la profesión ética se tenga que respetar. Principios éticos cotidianos o de los cuales se habla bastante, se trabaja mucho en lo que se llama la ética de los principios, ¿no? El no dañar, la justicia, la autonomía, esos son más o menos conocidos, pero de lo que menos se habla es esto último. Se asume, y yo creo que en tiempos de tanta desconfianza, sobre todo en nuestro país, es importante quizás recordarlo, ¿no? Esta idea de la confianza anticipatoria en el sistema médico. Y que demuestra muy bien cómo la profesión médica es una profesión liberal que funciona de una manera muy distinta a otras y que no sería posible sin esa confianza anticipada y que la hace muy distinta, por ejemplo, a la confianza que se tiene con los filósofos o con otras profesiones. Y esta me refiero a la confianza que en cualquier parte del mundo, si uno está ante una emergencia y uno tiene que ir a un servicio de urgencia, uno se atiende con cualquier médico, médica, sin conocer a las personas, sin a veces entender el idioma, sin a veces que a uno le expliquen, muchas veces inconsciente, y uno se entrega completamente, ¿no?, a estas personas a que a uno lo ayuden, ¿no? Esa confianza de estar en la situación más vulnerable del mundo, o sea, la situación más vulnerable y saber que te van a ayudar es una cosa que ocurre solo en esta profesión o de una manera muy curiosa. Esa es la anticipación o la confianza anticipada en el sistema médico. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, que fue, ustedes recordarán, ¿no?, este caso de las licencias fraudulentas, ¿no?, las licencias médicas, que no es solamente, que tiene muchas variables, ¿no? No quiero simplificar el asunto, pero el caso de licencias fraudulentas usadas por médicos es muy oscuro, ¿no? Porque significa, o sea, el usado por estas personas es muy oscuro porque hace perder, digamos, la confianza en estos profesionales, ¿no? Y deja muy mal a otros profesionales. Y eso es un problema, digamos, de confianza, que digo, en un momento donde la gente no está creyendo mucho en nadie, ¿no? Desafíos en este contexto que tiene que ver con todos los asuntos más bioéticos son muchos. Cómo la medicina mantiene su naturaleza ética o le es fiel a sí misma en un contexto como el de ahora, de pluralismo, es decir, donde si decíamos la salud no está alojada en mantener funcionales a ciertos órganos o mantener, asegurar ciertos proyectos de vida, es difícil, ¿no?, saber cuáles son las tareas de la medicina cuando hay proyectos de vida diferentes, cuando hay distintas proyecciones, expectativas de vida, formas de vida, libertades individuales que proteger. Se hace difícil. Al mismo tiempo, la medicina no tiene por qué, o los médicos tampoco son, digamos, no están necesariamente, tienen que estar al servicio de sus pacientes como si fueran ellos mandatados por clientes, ¿no? También tienen el derecho de poder decir, no estoy prestando un servicio, ¿no?
Entonces también hay todo un debate de hasta dónde la autonomía del paciente debe ser respetada, y es un derecho autónomo, legítimo, hasta dónde el paciente, o sea, el médico también debe poner límites paternalistas en beneficio del paciente, hasta qué medida un paternalismo es sano y debe ser defendido o debe ser rechazado. Yo creo que ese es un debate muy importante. Yo creo que todo extremo siempre es complejo. Y en esencia la medicina tiene yo creo que un mandato más bien paternalista que pro autonomía. Yo lo creo, o sea, me gusta la idea de la autonomía porque a nadie le gusta que uno lo traten como niño, pero la verdad es que los médicos en muchas cosas por algo son médicos y saben mejor que nosotros, ¿no? Entonces creo que hay que tener un debate importante sobre eso, ¿no? La tecnificación de la medicina significa que cada vez tenemos más posibilidades de conocimientos, podemos ver más cosas que no sabemos que vemos, o sea, podemos prever riesgos, probabilidades de probables riesgos, o sea, más ansiedad, más paranoia, menos posibilidad a veces de saber qué significa lo que estamos viendo. Entonces, más preocupación, no necesariamente más salud. O sea, son nuevos desafíos de cómo abordamos estas posibilidades tecnológicas en pos de mejorar o no la atención. Entonces, una serie de cuestiones que, como vemos, significan no necesariamente que la medicina tiene más herramientas, a pesar de que tiene más herramientas tecnológicas, no necesariamente significa que está más o mejor preparada para dar o asegurar una mejor salud a las personas. Ese es el problema, ¿no? Como formas de definiciones, yo creo que esta me gusta mucho, que es de Thomas Schramme, un filósofo de la medicina alemán. Y me gusta mucho como para hacer la distinción, porque al final filosofía y medicina tienen una relación bastante clara, o filosofía de la medicina y bioética es otra cosa, es otra disciplina, a veces se relacionan, pero no son lo mismo. La filosofía de la medicina se distingue por centrarse en cuestiones conceptuales, metodológicas, axiológicas, epistemológicas, metafísicas y otras cuestiones filosóficas relacionadas con la medicina desde un punto de vista teórico, es decir, con el fin de analizar, comprender o explicar aspectos de la teoría y la práctica de la medicina. Eso es como la primera parte. La bioética, por el contrario, analiza los problemas normativos de la medicina desde un punto de vista práctico, es decir, para orientar sobre cómo deben actuar las personas. Entonces, aquí hay una distinción bien interesante. En la segunda parte, la bioética, lo que se trata es de una u otra forma, buscar soluciones, ver cómo, ante complejidades de la praxis médica, de problemas normativos, ¿cómo resolvemos? Tenemos dos conflictos valóricos, autonomía versus no sé qué. Lo más razonable en este caso sería, por ejemplo, optar por esta decisión. La filosofía de la medicina en realidad lo que quiere es más bien profundizar y problematizar. Y acá yo quisiera, para ya ir como entrando un poquito más, como les decía, ¿por qué las humanidades médicas? Como decía, según quién es, bueno, ¿quién está hablando? Yo, finalmente, uno es lo que es, y por más que aprendí, que mi maestro, yo no pude evitar, y me tomé muy en serio esto que aprendí de mi maestro, entonces, como buena heideggeriana, nietzscheana, me metí en esto con muchas ganas, y como dijo Mauricio Mansilla, no sé si lo mencionó, uno de los libros que escribí que fue como de los más comentados fue este, Animales enfermos, filosofía como terapéutica. Que más que filosofía como autoayuda, porque puede sonar así, que tampoco me molesta, yo creo que si a la gente le hace bien, pero la idea de esto es recordar un poco esta visión clásica de la filosofía, que es la filosofía como arte, ¿no? Arte de la vida, como ars vivendi, como una especie de ayuda para, o como arte del vivir, ¿no? Esa es la idea del ars vivendi. Y problematizar, o sea, la idea como apareció un poco en el título, temas que muchas veces la filosofía dejó de tratar, el sufrimiento, el cuerpo, el amor, la muerte, la vejez, y quizás lo dejaron de tratar porque la filosofía, como otras disciplinas, también empiezan a complejizarse en otros temas más específicos,
Y uno a veces las cosas más evidentes las deja de lado, ¿no? Pero los grandes temas siempre han sido los mismos, ¿no? Y quizás una de las cosas que a mí me parecen como un buen ejemplo de cómo la filosofía y la medicina dialogan muy bien, es cómo, por ejemplo, ayuda a entender algunos malos entendidos del cuerpo. Y aquí Nietzsche para mí ha sido uno de los pensadores más interesantes. Malos entendidos porque pensamos el cuerpo de una manera muy prejuiciada. También cuando pensamos el cuerpo sano. Ideas del cuerpo, tenemos esta visión, estoy hablando como en general del cuerpo máquina, ¿no? El cuerpo como algo con lo que funcionamos. El cuerpo estándar, ¿no? Como cuando le preguntaba a mis estudiantes de filosofía, imagínense un cuerpo, estudiantes de antropología filosófica, dibújenlo, tendían siempre a dibujar el cuerpo de una especie de hombre de Vitruvio, ¿no? De Leonardo da Vinci, casi siempre así, casi siempre sostenido en el aire, casi siempre masculino, casi siempre desnudo y sin otros. Lo cual me llamaba la atención, porque nunca nos vemos así. Pero eso es como en el imaginario que todos tenemos, no sé por qué. Y con los años ha cambiado y ahora casi hay, dibujan diferente, dibujan con otros. A veces hay un árbol, a veces son mujeres. Es interesante que va cambiando el dibujo del ser humano. Pero esto de estar solo flotando me llama la atención. El cuerpo herramienta, ¿no? El cuerpo como algo que se usa, como que tiene un cerebro acá con el yo y el cuerpo como un avatar de uno. O sea, básicamente el dualismo todo el tiempo, ¿no? De que en realidad yo no soy mi cuerpo, yo uso mi cuerpo, yo tengo el cuerpo. Como el cuerpo como lo que me duele acá, me duele el cuerpo, pero me molesta el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo biológico biomédico, así como el cuerpo que hay que curar. Entonces, malentendidos porque son formas de entender el cuerpo, pero en filosofía y bueno, ciertas tendencias, sobre todo fenomenología, Nietzsche, uno diría el cuerpo, uno es cuerpo todo el tiempo. El cuerpo tampoco es una masa de células torpes e irracionales. El cuerpo en realidad es probablemente, Nietzsche diría, el origen de toda racionalidad, es la gran razón. Parece torpe, igual es torpe nuestro cuerpo, o quien habla, como han visto, ¿no? Pero aún así, en esta torpeza, somos bípedos que caminamos todo el tiempo y acróbatas no nos caemos, ¿no? O sea, nuestros parientes mamíferos en 4 patas, perfecto. Nosotros nos erguimos y caminamos y nos sostenemos a veces acrobáticamente. O sea, parece tontera, pero hay un arte en ello. Ahí hay harta racionalidad, harto saber controlar, hay baile, hay danza, en esa cosa bien extraña y simple de caminar bípedos. Entonces, no nos damos mucha cuenta de eso. Entonces, ese animal especial, ese animal bípedo que dejó que en vez de estar seguro en 4 patas, se pone racional, o sea, se pone bípedo, crea un cuerpo frágil, un cuerpo que, como nos vemos, necesita un montón de pieles, un cuerpo necesita un montón de pieles artificiales, de ropajes, dado lo poco robusto que es, pero por eso también la técnica y todas las cosas que nos hacen más fuertes. Bueno, de eso habló Mauricio. Para ir cerrando un poco, lo que quiero decir con esto es que la filosofía en diálogo con la medicina, yo creo que una de las cosas que hace más bonito es entender precisamente que muchas de las cosas que nosotros creemos del cuerpo o imaginarios que podemos tener pueden ser pensados de otra forma. Y asimismo la relación con el cuerpo, sobre todo con los cuerpos enfermos, aparentemente enfermos, con los cuerpos diferentes, con los cuerpos que no pueden tener terapias, con los cuerpos que no pueden encontrar solución, ¿no? En el caso de Nietzsche van a encontrar y por lo menos en este libro que trabajo, toda una terapéutica desde no la oda a la enfermedad, sino el reconocimiento que hay ciertas situaciones que se deben, o sea, no se deben, pero
tienen una potencia, una fuerza desde el reconocimiento, o generan una cierta inmunidad. Entonces, no es alabar el conflicto, pero de una u otra forma aceptarlo. Así que yo hasta aquí llegaría. Les dejaría solamente esta cita para terminar. Uno diría, bueno, ¿qué rol tiene quizás la medicina o los profesionales de la salud ante el cuerpo fisiológico? Narrativo, esta mezcla entre cuerpo, que es cuerpo orgánico, pero también con un narrativo, con un sentido, especialmente para los médicos. Yo diría, el rol que podrían hacer es simplemente el de oír al paciente y tratar de desprejuiciarse. Eso es lo que diría. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Urenque, por tan magnífica y provocativa conferencia, tan pertinente a este momento, ¿no?, en que se encuentran la medicina, la filosofía y la bioética. Así que muchísimas gracias.